Vamos entonces a ver si terminamos hoy lo que hemos venido hablando de los carismas de palabra. Hemos venido hablando de los carismas de palabra. Incluso hace un mes hablaron un poco del carisma de la predicación, ¿cierto? Carisma de la predicación. Vamos a ver si en esta o la siguiente ya culminamos este capítulo de los carismas que tienen que ver con la palabra y cómo esos carismas interpelan el corazón y transforman la vida. Hablábamos de cómo hay diferentes clases de carismas de palabra. Cuando hablamos de la profecía en sí, hablamos de aquel que habla en torno al Señor. La profecía era lo primero que hablábamos, el que hablaba en nombre del Señor. Incluso decíamos, el profeta es aquel que calla. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el profeta es el que calla si el profeta es el que habla? El profeta es el que calla para que hable Dios en él, para que hable el Dios en él. Y hablábamos de que era el que anunciaba y el que denunciaba, ¿cierto? El que anuncia y el que denuncia, el profeta. Pero dentro de estos dones de palabra, donde la profecía tiene un papel protagónico y nos invita a llevar el mensaje, también estaba dentro de ese don de profecía como unos carismas que se manifiestan extraordinariamente y que acompañan muchas veces el carisma de sanación espiritual, emocional o la liberación, y unos carismas que son más en la medida de ministerios para llevar la palabra de Dios. Y hablábamos del ministerio de profecía, el ministerio de enseñanza y el ministerio de predicación, ¿cierto? Y decíamos que era distinto, aunque tenían mucha relación. Les ponía un ejemplo que en algún momento el padre Emiliano Tardif decía que una vez confluyeron en un mismo encuentro con varios sacerdotes carismáticos y se veía cómo esos carismas se revelaban, ¿cierto? El carisma de enseñanza, el carisma de profecía, el carisma de predicación y también el carisma de autoridad, ¿cierto? El ejemplo que ponía era una vez que confluyó con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, obispo, ese carisma de autoridad. Estaba Pepe Prado, que ese excelente catequista sobre la palabra del Señor, el don de enseñanza, el que ya hacía una predicación más querigmática, más profética, más de predicación, y se veía como uno era más apto para la enseñanza, para la catequesis, otro más para la predicación que lleve a la conversión querigmática y otro más bien a la enseñanza de autoridad, ¿cierto? A veces nosotros los vemos como fundidos, pero uno sí sabe que hay gente que maneja más un esquema que otro, una línea que otra. Hay gente que es muy catequética, que te puede dar una enseñanza. Hay gente que es más querigmática, que te puede dar un mensaje que toca el corazón, que transforme, que lleva a conocer a Jesucristo. Hay otros que te llevan un mensaje más teológico, que te llevan a conocer a profundidad ya la doctrina. No sé si me hago entender, ¿cierto? Entonces, como esas tres líneas del don de palabra. Pero también les decía que además de esa línea de enseñanza, catequética, de profecía, querigmática y de autoridad teológica, también dentro de los dones y carismas de palabra estaban estos carismas que acompañaban muchas veces el don de sanación y el don de liberación, que son carismas extraordinarios. Me refiero al carisma de ciencia, de palabra de ciencia, de palabra de conocimiento, el carisma de palabra de sabiduría, carisma de palabra de sabiduría. Vamos a buscar un texto bíblico, por favor.
Primera de Timoteo 1:18, los que tengan la Sagrada Escritura sacamos. Entonces habla, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y me falta palabra de profecía, ¿cierto? Son 3. A ver si el esquema lo refuerzo, lo subrayo para que nos quede claro. Dentro del don de palabra, entonces 2 líneas. Una línea que se refiere más a lo ministerio de la palabra, entonces está el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la profecía, de la predicación querigmática, el ministerio de la autoridad teológica, ¿cierto? Es una línea del carisma de palabra. Y en otra línea del carisma de palabra, entonces ya está la palabra de conocimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y palabra de profecía. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Alguien encontró Primera de Timoteo 1:18? Sí. ¿Lo puede leer, por favor? Esta es la recomendación, hijo mío, Timoteo, que yo te hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate apoyado en ellas el buen combate. La fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Entre estos están Himeneo y Alejandro. Perfecto. Vuelve al versículo 18, por favor. Esta es la recomendación, hijo mío, Timoteo, que yo te hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate apoyado en ellas el buen combate. Dice cómo Timoteo debe, con la profecía dada sobre él, la palabra dada sobre él, debe combatir el buen combate, ¿cierto? Con esas profecías. Y esas profecías son palabras extraordinarias dadas por Dios a Timoteo. Dice, ¿cuáles son las características de esta palabra profética? Primero, hay un convencimiento de que esas palabras son dadas por Dios, no son por cualquiera, no es como un impulso que te da un profesor, un maestro, ni siquiera alguien religioso. Como salga adelante, vamos, lúchela. No. Es una palabra dada por Dios. Es una palabra profética, palabra dada por Dios. La asamblea, en la segunda característica, la asamblea percibe y exclama inequívocamente la presencia de Dios en esas palabras. Yo creo que todos hemos estado en una asamblea carismática cuando se da una palabra profética y uno dice, aquí hay como una presencia de Dios extraordinaria. Obviamente cuando se lee cualquier texto bíblico, uno está leyendo palabra de Dios, pero hay veces que siente uno como la presencia de Dios en esas palabras, una unción especial que implica un don sobrenatural, Trato de recordar un poco cuando empezamos a hablar de este carisma de palabra y decíamos que hay carismas ordinarios y carismas extraordinarios, ¿cierto? Lo subrayo para que de pronto algunos no estuvieron en aquellas clases y lo puedan entender. Hay gente que es catequista y que es buena para catequizar. Hay gente que es buena para predicar, para hablar. Hay gente que tiene autoridad. Hay gente que puede de una u otra manera conocer la Biblia y hablar el nombre de Dios. Pero es que el carisma extraordinario tiene una manifestación distinta. Hay carismas que unidos a una capacidad y una habilidad ordinaria se fundan y se fortalecen. Pongo el ejemplo. Hay gente que sabe tocar música. Eso no significa que tenga el carisma extraordinario de la música. Sabe, tiene habilidad, tiene un conocimiento o una habilidad innata. Si a eso se le une el carisma extraordinario, ese canto toca. Uno oye música de Shakira y eso pues se oye muy bacano, muy chévere, agradable, bonito, pero eso a mí no me toca el corazón ni me transforma el alma ni nada parecido, ¿cierto? Puede tener un mensaje, hay canciones que tienen mensaje y entonces esos mensajes pues me ayudan, me inspiran, pero usted y yo hemos estado en una asamblea cuando un músico está inspirado por Dios
y eso toca el alma, incluso puede sanar. Hay un testimonio muy bonito de Inés de Viut, que es una cantante católica, lo pueden encontrar en YouTube, y cómo el Señor la usó en un hospital, que ella empezó a ir a un hospital por una situación familiar, y entonces cantaba en la misa del hospital, y el padre le dejaba hacer pues un rato de canto y de oración, y los enfermos empezaban a sanarse. O sea, uno puede oír cantos muy bonitos, no sé, a alguno le gustará, qué sé yo, no sé, Mercedes Sosa o Pablo Alborán o lo que sea, o Luis Miguel, pero nada de eso sana, nada de eso sana. No tiene el poder, la unción de Dios, ¿me hago entender? Entonces, hay cosas que son ordinarias, uno puede desarrollar habilidades, usted puede desarrollar una habilidad para ser profesor. Usted va a la universidad, estudia pedagogía y puede aprender a tener habilidad para transmitir una enseñanza. Uno puede ir a la universidad, incluso estudiar catequesis, pero hay una unción especial en aquel que tiene el carisma de la enseñanza. Queda como tocando el corazón, como entrando a una parte que no entra cualquiera, una parte, una dimensión del alma. Quiero que seamos explícitos en eso. Entonces, todos los carismas, ya eso lo había dicho, pero lo vuelvo, todos los carismas los puede fortalecer y desarrollar. En lo humano, uno puede aprender cosas, aprender habilidades, perfeccionar, practicar. En lo divino, uno puede orar y clamar a Dios, pero al final la unción es del Señor. Una vez se prepara unas predicaciones y se las prepara teológicamente y todo esto, y tiene un mensaje muy intelectual, pero hay veces que uno haciendo esa preparación no toca nada. Y hay otras veces que uno habla y no sabe por qué el Señor usa esa predicación y toca corazones. O sea, Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces hay una unción especial. Un médico, el mejor ejemplo es eso, un médico tiene un conocimiento para sanar, pero si ese médico además ora y tiene el don de sanación, pues eso es tremendo. Yo conozco médicos que oran por sus pacientes antes de pasar a una cirugía y Dios los usa poderosamente. Entonces, si tenemos la habilidad humana, el conocimiento humano, y lo unimos al carisma espiritual, eso como que es un canal adecuado para que llegue el mensaje de Dios, porque alguno puede quedarse o en el espiritualismo, entonces no, pues, ¿para qué voy a estudiar o formarme o prepararme? ¿Para qué? Pues Dios me lo dará y cuando quiera me lo dará. Y eso es espiritualismo. O puedo caer en el otro extremo de creer que es mi habilidad, mi conocimiento, mi esfuerzo. Las dos cosas unidas. Ahora sí, volvamos a Timoteo. Primero, un conocimiento de que es de Dios, un convencimiento, perdón, de que es de Dios esa palabra dada. La asamblea percibe y exclama inequívocamente la presencia de Dios. Tercero, hay una luz de verdad allí, hay una luz de verdad sobre los secretos del corazón, una luz de verdad. Yo recuerdo mucho cuando estaba discerniendo yo, si me iba para el seminario o no, tenía como esa sensación adentro, ¿será que Dios me está llamando? ¿Será que no? ¿Qué será? Tenía yo como esa indecisión, empezaba como a sentir como ese gusanillo que tenía por ahí adentro. Y entonces fui a algunos grupos de oración, y en algunos grupos de oración, entonces iba yo a grupos de oración y yo no le había dicho a nadie que tenía como esa sensación, y de pronto decían, no es que el Señor dice que usted va a ser sacerdote, una palabra profética, ¿cierto? Pero esa palabra profética no sirve de nada. Me decía uno, me decía otro, y una vez fui donde un padre, sacerdote de mi comunidad, le dije, padre, es que me están diciendo proféticamente que yo voy a ser sacerdote. Entonces me dijo el padre,
usted no se puede ir para el seminario porque a usted le están diciendo eso. ¿Qué siente usted? No, pues yo en lo profundo del corazón, pues como que sí siento el llamado. Bueno, entonces ahí tiene. No es porque le están diciendo eso, sino porque esa palabra está revelando una verdad que hay en el corazón. ¿Me hago entender? Entonces, Dios al primero que le revela es a uno en lo profundo del corazón. Uno a veces oscurece, tapa la verdad, uno no quiere escucharla, se hace el loco, se hace el tonto, se hace el bobo, pero ahí está, uno sabe que Dios lo está llamando. Dios te está llamando, te está diciendo, deja esa situación, deja de hacer aquello, empieza a hacer esto, te estoy llamando a hacer esto. Y uno como que evade, pero cuando viene esa palabra profética, eso toca el corazón. Entonces, lo tercero es eso, revela una verdad, da luz a una verdad sobre los secretos del corazón. Una palabra profética allí. Recordemos, ahora que estamos hablando de palabra profética, a diferencia del carisma de profecía, tenemos que subrayar lo mismo que dijimos cuando hablábamos de la profecía. No es adivinar el futuro. La profecía no es adivinar el futuro, ¿cierto? Que a veces buscamos eso, como que nos adivinen el futuro. Cuidado con ese peligro que puede haber en la renovación carismática, ¿cierto? Puede haber ese peligro. Hay gente que se le acerca a uno cuando ve que uno tiene algún don de estos y le dice, Padre, ore por mí para ver qué me dice Dios. Como si uno fuera pues una bola de cristal. Y ya yo les he dicho que cuando me dicen eso, yo le digo, Dios me dice que te diga que te ama mucho. Y a todo el mundo le digo, no estoy diciendo mentira, Dios te ama mucho. Pero ¿qué más? ¿Qué más? No, que te ama mucho. A veces está uno en una asamblea o está uno en una oración y quisiera uno decir muchas cosas y a veces el Señor no revela nada, no le coloca nada. Y a veces está en unas situaciones bien incómodas y ahí el Señor le pone esa palabra a uno fuerte que debe anunciar. Hay que tener mucho cuidado ahora que desarrolle estos tres carismas. Hay que tener mucho cuidado en la forma. La forma hace parte del fondo. Alguna vez les dije aquí en este estrado que no solo hay que obedecer al Señor con el fondo, sino que hay que obedecer al Señor también con la forma. Y eso en todo. Por ejemplo, somos muy preocupados que no cambiemos la doctrina de Dios, el mensaje de Dios, la enseñanza de Dios. No solo hay que estar pendiente de no cambiar el mensaje de Dios, sino también que hay que estar pendiente de no cambiar la forma en que Dios da ese mensaje. No sé si me hago entender, ¿cierto? Somos muy dados al mensaje, por ejemplo, la doctrina de Jesús, la doctrina de los apóstoles, pero no nos preocupa seguir la pedagogía que utilizó Jesús para llevar ese mensaje. La pedagogía de la fe, es decir, la forma en que transmitimos la fe, tiene que estar unida a la pedagogía de Dios. Entonces, ya sabemos que esa pedagogía de Dios para transmitir la fe la hizo a través de la encarnación del Hijo de Dios. O sea, se tiene que encarnar, la palabra se tiene que encarnar, no puede quedarse solo en exterioridad. La palabra se encarna y se manifiesta entonces la revelación a través de palabras y hechos íntimamente unidos. ¿Esto por qué? Porque a veces nos quedamos solo en palabras y no se manifiesta en una transformación en actos y hechos. Tienen que estar acompañados a través de los hechos, la forma en que hagamos. Porque hay veces que el ejercicio de estos carismas, volviendo a los carismas, puede hacer mucho daño. Si no lo hacemos bien, puede hacer mucho daño. Es que Dios me dijo a mí que tú tenías que hacer. Espérate, ¿tú quién eres? Cógela suave. En estos días, hace unos días me pasó,
Una niña pues que ha empezado así como a caminar en la renovación, estaba viniendo y en actividades y en una parte y en la otra, me cogió, es que Dios me dice que le diga esto a usted, y me dijo un poco de cosas. Entonces le dije, mire, agradece que Dios te dijo que me lo dijeras a mí, porque si se lo dijeras a otro cura, te metía en un manicomio y te trataba por loca, por estar diciendo las cosas así. Dios me dijo, o sea, yo tengo que discernir muy bien, o sea, un fundamento básico es la humildad. Todos los carismas que no estén sostenidos sobre la humildad terminan desparramándose. Como un rosario, nosotros le decimos una camándula, que tiene un montón de pepitas, pero tiene un hilito que lo sostiene. Sin ese hilito las pepitas se desparraman. Sin la humildad los carismas terminan desparramándose y haciendo daño. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es que Dios me dijo a mí, es que... No. Yo siento, tengo esta emoción, la pongo en discernimiento, tengo este sentir. Pero a veces somos como con esas categorías de mandato, como si yo soy Dios o lo que yo digo es nombre de Dios, y eso hay que tener mucho cuidado. Y a veces cometemos errores, y como hay un hilo tan fino entre lo que es de Dios, entre lo que es del mal y lo que es de mi mente, que hay que aprender con el tiempo a discernir, ¿cierto? No todo lo que se me viene a la mente es una palabra de Dios, y mi mente me puede jugar malas pasadas, y entonces pasamos los carismáticos por locos. Hago ese paréntesis porque después de hablarles de palabra de profecía no vaya a salir todo el mundo aquí hablando cosas que es que Dios me puso. Eso hay que discernirlo muy bien, muy bien. Tampoco los dos extremos son malos, tampoco apagar los carismas. Pero por eso les digo, la forma es muy importante. Mira, tengo este sentir, te comparto este sentir, vamos a discernirlo. Y si es de Dios, hay una luz de verdad que toca los secretos del corazón. Cuarto, es una palabra nueva de Dios, diferente a la enseñanza. Hay una novedad en esa palabra. Hay una novedad en esa palabra. Cuando hay una palabra profética hay una novedad. Incluso hay palabras que usted ha escuchado miles de veces, pero las escucha y tienen como una novedad, como que viene, pero ya lo había escuchado, pero me está diciendo algo distinto. Entonces la novedad viene con Dios siempre. Dios es el Dios de la novedad. Por eso es tan delicado que a veces nuestros grupos de oración y nuestras comunidades son como tan pasivas y tan haciendo lo mismo que el año pasado, ¿cierto? Hacemos lo mismo, los mismos programas, las mismas cosas. Dios es siempre nuevo, Dios es novedad. Incluso si estamos leyendo un mismo texto bíblico, hay novedad en él, siempre hay novedad. Quinto, que ya se me fue el tiempo y no quedé aquí, edifica la comunidad. Esa palabra profética trae frutos que edifican la comunidad. Hay unos frutos. Dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sé que una palabra es de Dios? Porque trae frutos. ¿Cómo sé que tengo el don de sanación? Oro y la gente se sana. Si no se sana, no lo tiene. Entonces, asimismo también la palabra tiene que dar unos frutos, ¿Dónde voy? Quinto, sexto. Siempre acompañar estos carismas de palabra con el discernimiento de espíritus, que fue el primer tema que dimos a principio del curso. Así sea rápidamente. Eso con relación a la palabra de profecía. Siguiente, palabra de sabiduría. Es una palabra que toca el corazón, la palabra de sabiduría, y que va más allá del entendimiento, más allá del conocimiento. Cuando hablamos de sabiduría, hay gente que es inteligente, ¿cierto? Hay gente que es inteligente, pero no es sabia.
Cuando en la palabra de Dios, cuando en la Sagrada Escritura se habla de la sabiduría, es diferente a la inteligencia. Hay gente que sabe ciencias naturales, que sabe historia, que sabe matemáticas, que sabe geometría, física, química, pero su vida es un desastre. Entonces, gente muy inteligente, pero poco sabia. La sabiduría viene acompañada como del conocimiento de saber vivir. El sabio es el que sabe vivir, el que sabe responder a una determinada situación, sabe responder a una determinada situación. Más allá del conocimiento intelectual. Hay gente que no ha estudiado nada, pero es tan sabia, te sabe dar un buen consejo en un momento determinado, lleva su vida en orden y no ha ido ni a la universidad. Y hay gente que ha ido a la universidad y su vida es un desastre. ¿Esto para qué? Para poder predicar, para poderles hablar de la palabra de sabiduría, les hablo un poco más de la sabiduría. Recuerden de la sabiduría de Salomón, que decían, ¿cierto? La sabiduría de Salomón. Dios también se habla de que Dios es la sabiduría. El libro de la sabiduría, cuando se habla de la sabiduría, siempre se une la sabiduría a Jesús. Jesús es Dios encarnado, es la sabiduría viviente. Jesús es la sabiduría viviente. La sabiduría viviente. Recuerden cuando Jesús predica, dicen, ¿de dónde le viene esta sabiduría? ¿De dónde le viene esta autoridad? Es dada por Dios, es una sabiduría dada por Dios. Entonces la palabra de sabiduría es una palabra que toca el corazón de la persona y va más allá del entendimiento, que me permite a mí saborear, degustar el conocimiento de Dios, que conecta con Dios, trae consuelo, trae esperanza. Cuando el padre Eduardo Toraño habla del don de la palabra de sabiduría, dice que es una palabra que ilumina y que hace que la persona se conecte con Dios, se conecte con Dios. Yo recuerdo mucho, hace unos meses que estábamos en un retiro de seminario de vida en el Espíritu para sacerdotes, seminario de vida en el Espíritu para sacerdotes. Y había un sacerdote bastante cerrado, bloqueado, que le costó mucho el seminario, estaba como cerrado en el seminario en el Espíritu. Imagínense, si nosotros a veces estamos cerrados, o bueno, si ustedes como laicos se cierran a veces a la acción del Espíritu cuando uno está empezando, imagínense un sacerdote que tenemos conocimiento, seminario, tenemos tanto conocimiento, pero a veces nos falta sabiduría, ¿cierto? Tenemos mucho conocimiento teológico y eso como que cierra los prejuicios. Al ver gente alzando manos y hablando en lenguas y haciendo cosas raras. Entonces, a todos nos pasó. Uno cuando recién llega a la renovación, uno quiere salir corriendo. Es impresionante. Incluso hay gente de la renovación que como que domestica la renovación. Sí, hay gente que tiene como domesticada la renovación. Entonces, cuando ve algo carismático, también le repele, porque viven como una renovación domesticada. Entonces, ya le repele. Pero hay gente que esto como que, ¿cierto? Como que les cuesta. Esto alzar manos y esto de impresionante. No la vio nadie. Salió preciso por donde estaba la cámara. Quedó filmada. Entonces imagínense, sacerdotes, a veces nos cerramos a esto, nos cuesta, porque tenemos un conocimiento teológico, una manera de Entonces, bueno, este padre está bastante cerrado y cuando vino la efusión, yo había pensado como para mis adentros, ay, ojalá que no me toque orar por ese padre tan cerrado. ¿Cierto? Uno, como es de bueno uno orar por gente y entonces se abra la acción del Espíritu, que está como madurita,
¿cierto? Usted ha visto una fruta madura que eso se la come uno, pero a veces esa fruta verde biche, dura, que cuesta, ¿de qué se acordó? Que eso como que no le entra. Y entonces el padre se acercó y yo sentí como una emoción y empecé a decirle: Nuestra Señora de Pentecostés, invoqué a la Virgen. Y sentí la presencia de la Virgen. Dije: la Virgen es la que está aquí acompañándonos para esta oración, Y ese padre se quebrantó. Empecé como a orar a la Virgen en Nuestra Señora de Pentecostés, en esa advocación que es, pues no la anunciamos mucho. En el seminario Siervos del Espíritu Santo, mi seminario en La Ceja, Antioquia, que algún día tendré que llevarlos por allá para que conozcan, está la Virgen, está una imagen en todo el centro del seminario, la Virgen así, arrodilladita, con las manos en alto, clamando el Espíritu Santo. Nosotros le decimos Nuestra Señora de Pentecostés. Entonces, bueno, el padre se quebrantó y después, hablando, y pues recibió el bautismo del Espíritu. Y después hablando, me contaba que él, antes de entrar a la oración, él había dicho: esto como que no me sirvió, pero si la Virgen, Nuestra Señora de Pentecostés, quiere hacer algo conmigo, que lo haga ahora, si no, yo me voy igualito para la casa. Entonces él como que había dicho esa palabra, ¿cierto? Que en cualquier momento es una palabra normal, o sea, invocar a la Virgen para un momento de bautismo del Espíritu es normal, pero para él tenía una connotación especial que hizo que se pudiera conectar con Dios y abrirse a la unción, ¿cierto? La palabra de sabiduría. Algunos otros autores no lo referencian tanto a esto, Eduardo no lo ve muy ahí, pero algunos autores, sobre todo latinoamericanos, hablan de la palabra de sabiduría como aquella que nos ayuda a solucionar una situación espiritual. Y lo explico comparándolo con la palabra de conocimiento, a la que voy ahora. Palabra de conocimiento, de ciencia, lo mismo. Es donde se recibe una revelación precisa, no conocida de una manera natural. Una revelación sobre algo que está pasando, una situación que está pasando. Una revelación sobre algo que no se podía conocer de manera natural. ¿Cómo viene? A través de una imagen, a través de una palabra, a través de una sensación, y que sirve para abrir el corazón, que revela una situación que no es conocida por la persona que la dice, y que Dios revela para abrir, para tocar, para hacer una obra. Entonces, una palabra de conocimiento me puede decir. Recuerdo mucho que me llevaron una niña, este testimonio me marcó mucho, hay muchos, pero recuerdo mucho una niña que me trajeron, me dijeron que tenía un demonio de grito. Yo, ¿cómo que un demonio de grito? Sí, me la trajeron endemoniada, que esta niña a las 12 de la noche se levanta gritando. Todos los días a las 12 de la noche grita y grita la niña, como que se le mete un demonio. Yo, pero por Dios, vengan a ver qué pasó. Ya la habían llevado por allá los evangélicos o no sé dónde, le habían hecho quemar el colchón, le habían hecho quemar la ropa, que porque el demonio se le metía por ahí. Y empezamos a orar y el Señor me da una palabra de conocimiento: perdón. Palabra de... No. Lo primero que me puso fue como el embarazo y perdón, las dos cosas, como una imagen. Y entonces le dije yo a la mamá: ve, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con la niña en el embarazo? Que el Señor me pone como que hay un rencor, hay algo, falta de perdón, hay algo ahí que no funciona. Y entonces me dijo: no, padre, nada, no, recuerde. Seguíamos orando. Me dijo: bueno, padre, la verdad es que yo tuve un embarazo muy, muy difícil con la niña, muy traumático con la niña, muy traumático. Porque el papá de la niña y yo peleábamos todo el tiempo.
Entonces me ponía el Señor, pero ¿qué pasó un día específico, como a las 12 de la noche, a la hora que se levanta la niña? Me dijo, no, es que el papá de la niña un día llegó borracho y me pegó, y me pegó una patada en el estómago, en el vientre. Yo estaba embarazada. Entonces había quedado como una marca. Ya sabemos por sanación interior que incluso desde el vientre materno ya estamos recibiendo nosotros información, ya estamos recibiendo. Entonces empezamos a hacer oración por la niña, y en sanación interior por esa situación que tenía. Me decía, padre, pero es que eso no es normal, eso que usted dice, porque es que el demonio ya se le está pegando a la hermanita. Está bien, esta le pasó esto, pero la hermanita, ella grita y ya coja a la hermanita y la hermanita también grita. Entonces, ya ahí sí hay que tener un poquito de ser zorro, de ser, pues, sentido común. Y entonces oramos en sanación interior por la niña. Y lo que pasaba era, claro, la niña, la mayorcita gritaba y la otra veía a la otra gritando y ella también gritaba, no era que tenía nada. Y orando por eso, la niña no volvió a levantarse en la noche. O sea, ya había sanado. O sea, hubo una palabra de conocimiento que mostró una situación que ya estaba. Esa es palabra de conocimiento. Sin embargo, la niña a los meses me la trajeron otra vez. Yo dije, ¿se ha vuelto a despertar? No, padre, no se ha vuelto a despertar, con la oración le ha servido. Pero la niña tiene un problema, padre, y es que la niña no ha desarrollado muy bien el habla. Tiene como frenado el habla. Ya ella debería hablar bien, y ella dice son palabras cortas. Entonces dije, vamos a orar nuevamente a ver qué pasa, porque Dios hace la sanación normal. Y entonces el Señor ahí ya da una palabra de sabiduría para desbloquear esa situación. Y entonces ya me ponía el Señor, no algo que estaba, que era el trauma de la niña, sino algo que debía pasar para que se desbloqueara. Entonces me ponía el Señor que esta mujer todavía no había perdonado a su esposo. ¿Usted todavía no ha perdonado al esposo? No. No sé, una cosa que ponía el Señor de una manera extraña y uno, pero ¿qué tiene que ver? Pero sentí, mira, usted no ha perdonado a su esposo y yo creo que eso está bloqueando a la niña. Lo que pasa con los papás, los niños lo reciben. Entonces, para resumirle la historia, la parejita la mandé para un retiro de parejas y vivieron un retiro de parejas. Ahí la señora hizo un proceso. Ella convivía con el esposo, estaba con el esposo, pero como en lo profundo del corazón todavía tenía ese rechazo, ese odio. Hicieron un proceso de perdón muy bonito, de sanación en ese retiro. Luego empezaron a cambiar las situaciones en la casa, el hogar, más armonía. Y le dije, bueno, esto tenemos que acompañarlo, lo espiritual, con lo humano. Vamos a buscar una fonoaudióloga, vamos a buscar un médico para que trate. Y la niña poco a poco recobró el habla y se sanó completamente. Entonces, la diferencia entre la palabra del conocimiento y la palabra de sabiduría, ¿cierto? La palabra de conocimiento me dice lo que hay, una situación que está pasando, una circunstancia que revela de Dios en un momento determinado y que hace que se abra el corazón. Ustedes son testigos de que muchas veces usted va al grupo de oración o va a la Eucaristía y se ora y hay una palabra de conocimiento, una persona que está enferma con esta y estas situaciones, y uno no tiene ni idea. A veces son unas circunstancias que hasta lo avergüenzan a uno. A mí me han pasado con palabras de conocimiento que muchas veces que yo no quiero decir. Recuerdo en una asamblea cerca a Palmira, cerca a Cali, en un pueblito que iba cada mes yo allá, y yo creo que alguna vez se los he contado, y me ponía el Señor, hay una persona enferma de una muela. Yo ¿qué voy a decir esto? Qué vergüenza, una muela. Señor, decime una cosa más, un cáncer, una cosa así poderosa, una muela. Y entonces me venía la palabra del Señor que está con una muela, y yo, ay Dios mío, pues qué vergüenza con esto. Señor me revela que en este momento van a apagar un celular. Eso es una palabra profética porque es lo que va a suceder ahora en adelante.
Y el Señor me revela ya palabra que el Padre se va a enojar si vuelve a sonar otro celular. Tengo bastante desarrollado el carisma. Entonces me ponía que una muela, y yo, pero bueno, al final, o sea, lo sentí tan fuerte que dije, el Señor está sanando una muela. Pero yo me sentía ridículo diciéndolo. Yo como que lo dije así rapidito, como que está sanando una muela. Y Señor, otra cosa, dime otra cosa más. Pero me ponía eso. Y fue impresionante, o sea, lo dije así. Y al mes llegó, que iba cada mes a ese pueblo. Ave María, hombre, Dios mío. Dame paciencia. Eso tiene un botoncito aquí que se apaga y se le pone en silencio. Entonces, al mes fui al pueblito. Es que ya había profetizado que me iba a enojar, entonces me tenía que enojar porque si no, no se cumplía la profecía. La verdad no me dio rabia, pero dije, ay, después no me cumple la profecía. Bueno, entonces al mes fui y apareció una señora a la sacristía y me dice, padre, usted no sabe la sanación que me pasó a mí hace un mes. Yo, ¿qué pasó? Mire, yo tenía un problema no sé cómo se llama, de conductos, de no sé qué. O sea, en todo caso, en mis palabras que no tienen ninguna clase, había tocado el nervio en la mandíbula, había tocado el nervio y que había ido ya al médico, al odontólogo, al maxilofacial, le habían hecho y no habían podido quitarle, que ella no podía ni tragar, no podía comer, que llevaba un mes sin poder comer y que tenía una afectación en el nervio, o sea, le había tocado el no sé qué, que le habían hecho un tratamiento de conductos, que eso no se había podido solucionar. Mejor dicho, era una situación grave con relación a la muela. Dice, padre, mi vida cambió completamente. Yo no comía, me tocaba solo con juguitos, solo absorbiendo bebidas líquidas. Y el Señor a su mes me sanó completamente. Fui al médico y me dice que no tiene lógica que yo me haya curado sola con una situación tan delicada, pero no fue sola, sino que fue el Señor. Y el Señor me dio como una bofetada. Yo que no quería decir de la muela que se sanaba, y era una situación que estaba marcando incluso la vida de una persona. Entonces el Señor revela algo que uno no tiene ni por qué saber y muestra para tocar, para sanar, para hacer una obra en una persona. Y la palabra de sabiduría ya toca el corazón para conectar en cuanto a la solución a futuro que se debe hacer. Bueno, dejemos aquí porque ya nos pasamos. Entonces, el esquema un poquito, los carismas de palabra, entonces lo que se tienen que ver con ministerio, con enseñanza, con predicación, con autoridad. Los carismas de palabra que tienen que ver con estos dones extraordinarios para tocar corazón, palabra de profecía, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Y los otros dones de palabra, que fueron los primeros que explicamos, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Todas estas derivaciones o esquemas son netamente pedagógicos, porque cuando usted lo oye, San Pablo los pone todos y los dice de una manera no taxativa, los va compartiendo ahí en la primera carta a los Corintios.